Voy a hacer rápidamente lo que había yo querido hacer de Star Trek. Y es una pena porque, fíjense, me pedí una camiseta de la Federación Unida de Planetas, de la United Planet Federation de Star Trek, pero no me llegó, entonces tengo la del Nostromo, que es otra nave espacial, por supuesto que es, pues es la de Alien, que es una historia un poco menos amable que la de Star Trek. Pero, vamos a hablar un poco de Star Trek, si encuentro lo que había yo reunido, que están aquí, bien, aquí los tenemos, mira nada más. Es el año 2260 y la nave estelar USS Enterprise, la NCC-1701, tiene la misión de 5 años de explorar nuevos mundos extraños, buscar nueva vida y nuevas civilizaciones e ir audazmente a donde ningún ser humano ha ido antes. Su tripulación está formada, aquí los vemos, por el comandante James Tiberius Kirk, nacido en Iowa, Estados Unidos, en 2233. El primer oficial Spock, que es nacido en 2230 en Sheikan, en Vulcano, de padre vulcano y madre humana. El oficial médico, el doctor Leonard McCoy, nacido en Atlanta, Georgia, en 2227. El ingeniero en jefe Montgomery Scott, conocido como Scotty, escocés, nacido en Aberdeen en 2222. La oficial de comunicaciones Nyota Uhura, de origen bantú, nacida en los Estados Unidos de África en el 2233. El timonel Hikaru Zulu, nacido en San Francisco de padres japoneses en el año de 2237. El navegante Pavel Andreyevich Chekhov, nacido en Moscú en 2245. Y la enfermera en jefe y ayudante del Dr. McCoy, Christine Chappell, que es la rubia que está al centro, que ya para las películas ya no estuvo, pero estuvo en las tres primeras temporadas de lo que fue la serie original de Star Trek. En este momento, 2260, la Tierra es parte de la Federación Unida de Planetas, una organización de unos 150 planetas semiautónomos que se formó 100 años antes, en el 2161, encabezada por un presidente y su gabinete, que tiene su Tribunal Supremo y un brazo militar y de exploración, que es el Comando de la Flota Estelar, al que pertenece la nave Enterprise. La capital de la Federación de Planetas, por cierto, está en París, que es sede de la Alianza Europea. Y esta federación, como nos hemos enterado al paso de los años y con las distintas series, Star Trek The Next Generation, Star Trek Deep Space Nine y las películas y demás, todo lo que conforma el canon de Star Trek, pues en esa federación ya no hay pobreza. Es lo que se conoce como una sociedad post-escasez gracias a los avances tecnológicos. La tecnología ha permitido que no haya privaciones, que no haya la necesidad del ascetismo que algunos creen que tenemos que asumir como monjes cartujos todos para salvar el planeta. El impulsor por curvatura o warp drive, que permite viajar más rápido que la luz, permite la colonización de planetas no habitados en todo el universo, y además establecer contacto con nuevas sociedades extraterrestres que eventualmente pueden ser parte de la Federación de Planetas. Además tienen un replicador, un aparato que puede convertir la energía en materia y la materia en energía, como una bomba atómica, pero controlado en un aparato relativamente pequeño, y puede crear prácticamente todo, no todo, desde comida hasta ropa. Tú le pides tu comida al replicador, el replicador te la hace, te la comes, los platos sucios se los echas al replicador y los convierte en energía para hacerte la comida próxima. Es una federación de planetas que garantiza los derechos individuales mediante una constitución que tiene 12 garantías de derechos básicos. Hay igualdad de oportunidades para todos, no hay masas oprimidas, no hay sexismo, no hay racismo, se adopta y se aplaude el multiculturalismo, todos los ciudadanos tienen un nivel de vida digno, educación pública y gratuita, atención médica pública y gratuita y la oportunidad de satisfacer su papel en la sociedad. Si esto no le suena algo extremadamente subversivo para que estuviera pasándose en las televisiones de Estados Unidos en 1967, me parecerá muy extraño. El creador de esto es este señor al que yo le tengo un cariño muy especial, que es Gene Roddenberry,
un escritor, guionista de televisión que hizo cosas de detectives y de cowboys. En aquella época había muchas series de cowboys, ahora ya no se hacen series de vaqueros, y son además políticamente incorrectísimas las series de vaqueros, estoy seguro. Pero Gene Roddenberry fue el que se imaginó esto. Decía este señor que ven ustedes allí: Star Trek fue un intento de decir que la humanidad alcanzará la madurez y la sabiduría el día en que comience no solo a tolerar, sino a disfrutar de las diferencias en las ideas y las diferencias en las formas de vida. Y tiene otra frase que a mí incluso me parece más interesante. Dice: Star Trek se aborda algunas necesidades humanas básicas, como la de saber que hay un mañana, que no todo va a terminar con un gran estallido y una bomba, que la raza humana está mejorando y que hay cosas por las que podemos estar orgullosos de ser humanos. Es algo que yo siempre he dicho, y mis ejemplos pues son cosas como el Jardín de las Delicias o la tocata y fuga en re menor de Johann Sebastian Bach, por poner dos ejemplos entre millones de ejemplos. Había un debate además sobre la religión en Star Trek que comenzó cuando estaban diseñando y desarrollando la serie y decidiendo qué iban a poner y quién iba a estar haciendo qué y por qué tenían que tener un japonés y por qué una mujer negra. Y alguien preguntó: bueno, pero ¿no va a llevar un capellán la nave? Todos los barcos estadounidenses llevan su capellán. Y este hombre que tiene ustedes aquí dijo: no y no. En otra ocasión presentó un guión sobre el tema de Dios que fue rechazado brutalmente, porque entre otras cosas decía que Dios era un sujeto con problemas psicológicos muy graves por la necesidad que tenía de adoración y por la idea de que podía castigar a seres a los que él creó y permitió que hicieran lo que se les diera la gana, y luego no debiste hacerlo, hombre, no me hubieras dejado. Es como si uno enciende la estufa, deja que sus hijos se quemen y cuando se queman los regaña por quemarse, ¿no? Les hubieras dicho que no se quemaran, los hubieras educado, hubieras impedido que cometieran esta barbaridad. Entonces, pues esta posición poco atea de Roddenberry tampoco fue muy aprobada, pero se mantuvo en la esencia de Star Trek. Él dice: condeno a los falsos profetas, condeno el esfuerzo para quitarnos el poder de la decisión racional, de vaciar a la gente de su libre albedrío y de paso de una gran cantidad de dinero. Las religiones varían en su nivel de idiotez, pero las rechazo a todas. Para la mayoría de la gente, la religión no es más que un sustituto para un cerebro que no funciona correctamente. Y dice algo que hoy está poco de moda, y yo lo he dicho mucho y me han insultado mucho por ello, porque tenemos esta visión religiosa de que el hombre es un pecador, que le hace daño al planeta, que es una basura, que es un parásito en la piel de Gaia, de la mama, de la Pachamama. ¿Cuánto la Pachamama mama Pacha? Y nosotros somos, si desapareciéramos sería mejor. Hay muchos que sueñan con desaparecernos, que en realidad más que querer el bien, lo que quieren es, les encantaría que el ser humano desapareciera. Y él decía algo en lo que yo creo, dice: creo en la humanidad, somos una especie increíble, somos todavía una criatura infantil, todavía somos malos con los otros, y todos los niños pasan por fases así. Estamos creciendo, estamos avanzando hacia la adolescencia ahora. Cuando crezcamos, cuando seamos adultos, vamos a hacer algo, Yo estoy totalmente de acuerdo. Y él dice otra cosa en la que he incidido, pero esto lo dice él entre 1967 y 1970 y tantos. No se puede estudiar la evolución, especialmente la evolución de la humanidad, y no ver que las cosas han ido mejorando. Que hoy estamos mejor que ayer, que hoy odiamos menos que ayer, que hoy tenemos menos horrores que ayer, que hoy despreciamos menos a la gente diferente que ayer, que hoy reconocemos la humanidad en grupos humanos a los que no les reconocíamos la humanidad antes. Yo siempre recuerdo que muchos
En muchas sociedades su nombre, el nombre que le dan a su tribu es el de verdaderos seres humanos o verdaderos hombres, verdaderas personas, y a las tribus de su alrededor ya no lo son. Y todos se sienten el pueblo elegido. Obviamente, esto siempre se remite al pueblo hebreo, a los judíos como el pueblo elegido, pero los aztecas creían que eran el pueblo elegido. Si no hacían lo que hacían, si no hacían sacrificios humanos, el sol ya no iba a salir mañana. La responsabilidad como pueblo elegido que tenían los aztecas o mexicas era enorme, y muchos pueblos a lo largo de la historia se han considerado, por supuesto, lo mejor que jamás ha existido, y por supuesto muy superiores a quienes estaban a su alrededor. Y hoy somos menos brutos, y eso es un hecho que no podemos negar. Y finalmente decía, los astronautas antiguos no construyeron las pirámides, las construyeron los seres humanos, porque son listos y porque trabajan duro. Y esto lo decía mucho antes de que Zahi Hawass encontrara la ciudad de los constructores de la pirámide de Keops, donde se vio que no eran esclavos, que eran trabajadores asalariados que fueron llevados de todo Egipto efectivamente para la magna obra de la pirámide de Keops, y que vivían con sus familias y eran gente normal y corriente que era inteligente y trabajaba duro y pudo construir esas pirámides sin necesidad de que los extraterrestres vinieran a darles una mano y ayudarlos. Y finalmente dice, la diversidad contiene tantos tesoros como los que nos están esperando en otros mundos. Nos resultará imposible temer a la diversidad y entrar en el futuro al mismo tiempo. El efecto de Star Trek sobre el pensamiento de la gente a lo largo de estas décadas yo creo que es difícil de valorar, pero es identificable. Es identificable en los sueños de la ciencia ficción, es identificable en gente como yo, que debe haberlo pasado 1 o 2 años tarde en México la televisión. Star Trek, yo la veía, Viaje a las Estrellas se llamaba, y yo lo veía, debo haber tenido 13, 14 años, y lo veía y decía, wow, qué maravilla. Y mira, y hay una persona, y hay un ruso en plena Guerra Fría. A partir de la segunda temporada metieron al ruso, a Pavel Chekhov, y Chekhov estaba allí y era simpatiquísimo, no era un ruso de estos malvados que quieren ponerte una bomba atómica en el trasero. Y estaba un caso que fue notable, que tiene anécdotas maravillosas, es el de Nichelle Nichols, que es la actriz que interpretó a la teniente Uhura. Primero que nada, el nombre Uhura viene de la palabra Uhur, del suajili, que significa libertad, lo cual me parece especialmente bonito. Pero ella decidió que su carrera era sobre todo cantante. Nichelle Nichols era cantante y decidió que pues, había estado bonito esto del Star Trek, pero mira, que había que dejarlo porque ella quería dedicarse a cantar. Y un día conoció, cuando estaba en este proceso de decisión de dejar la serie, conoció a Martin Luther King. Y Martin Luther King le dijo, yo soy un gran admirador de usted, y ella se deshacía. Pues, ¿cómo que este gran hombre que está luchando por la igualdad y por los derechos civiles me admira a mí? Dice, eres la única mujer negra que no está haciendo un papel de mujer negra en los medios estadounidenses. Y ella lo cuenta en entrevistas, fue el momento en que Nichelle Nichols se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Ella era la oficial de comunicaciones de una nave espacial. No era una mujer negra que hacía el papel de una mujer negra. Que hoy quizás algunos del mundo woke le exigirían que se comportara como creen que se deben comportar los negros para representar a todos. No. Era un ser humano más en una tribu, en una tripulación tribal de una tribu hecha de muchas tribus pequeñas. Y entonces ella le dijo, pues yo estaba pensando en irme, y Martin Luther King le dijo, pero por favor no lo abandones, eres un ejemplo importante. Y Nichelle Nichols así decidió quedarse. Pero un día, este señor que está aquí, y esto es lo último que voy a contar de él, y de nuestra querida y adorada Federación Unida de Planetas, este señor escribió un capítulo en el cual Kirk quedaba bajo el poder mental de unos alienígenas horrorosos que había encontrado, y estos alienígenas lo obligaban a besar a la teniente Uhura. Y esto decía el guión, y cuando lo iban a grabar el director sintió que se le hacía agua al trasero y dijo, yo no puedo filmar esto. Como que la besas, mira, finges que la besas. El guión dice que la besas. Bueno, vamos a hacer una toma en la cual no la besas. Hacemos unas tomas en las que no, y luego haces una toma en la que la besas, porque insistió mucho Kirk
o sea, William Shatner, el actor, insistió mucho en tomar el beso real. Y todo el mundo estaba horrorizado en el set. ¿Cómo eran las cosas? Piensen cómo eran las cosas en 1967, 68, 69, cuando había pánico porque un hombre blanco iba a besar a una mujer negra en la televisión. Y entonces hicieron uno que era un fingimiento donde la cámara tomaba a Uhura desde atrás y solo tomaba de frente a Kirk, donde no la besaba. Y lo que hizo William Shatner es histórico, porque lo que hizo fue un gesto a la cámara y la escena no se podía utilizar. Y la escena que sí se utilizó, que fue todo un escándalo, fue esta donde efectivamente el capitán Kirk besa a la teniente Uhura, el primer beso interracial en la televisión estadounidense que marcó una época. ¿Cuánto puede el arte, el entretenimiento, la televisión, el cine, ayudar a dar dirección a ciertas cuestiones de carácter social? Pues yo creo que mucho menos no en la forma de manipulación en la que imaginan Noam Chomsky y este tipo de gente, donde te hacen pensar lo que ellos quieren, pero solo Chomsky es inteligente y él no piensa como piensan los demás, porque él es el único que se sale, todos los demás somos tarados a los que nos manipulan los medios como les da la gana, que es más o menos la lógica en la que vive. Pero sí influyen. ¿Por qué? Porque el arte es finalmente una representación de su tiempo, de los conflictos de su tiempo. Yo cuando en los años que escribía yo ciencia ficción, esto lo solíamos explicar. Yo uso la ciencia ficción para hablar de los problemas de hoy, no de los problemas del mañana, que no sé cómo van a ser. La ciencia ficción se utilizaba como una lente para hablar de nuevas maneras de los problemas de hoy. Esto lo dejó muy claro el creador, Rod Serling, el creador de la serie La Dimensión Desconocida, porque él imaginó la serie de La Dimensión Desconocida un día que él era también guionista y escribió un drama de televisión en el que se enjuiciaba a un negro por haber querido a una mujer blanca. Y todo el jurado era de blancos, y entonces el conflicto era que este hombre no estaba siendo juzgado justamente, y le dijeron que eso, no se iba a filmar jamás. Y él recuerda que cuando llegó a su casa le dijo a su mujer, es que si fueran saturnianos contra un jupiteriano, no me habrían dicho que no. Y entonces se le ocurrió crear esta brillante serie que tanta influencia tuvo, La Dimensión Desconocida, que fue por la que yo me hice escritor. La creó pensando en que si tenía esta lente y si ponía problemas entre dos razas alienígenas, pero eran los mismos problemas que tenían los problemas raciales o los problemas sociales de los Estados Unidos, pues iba a colar y iba a estar en la televisión, y así lo consiguió. El arte representa y a veces encabeza, no es tan perfectamente manipulador como quieren los conspiranoicos, pero es una parte inevitable de la experiencia humana, y creo que tenemos que apreciarlo y que tenemos que defenderlo. Yo seguiré siendo Trekkie toda la vida, por supuesto, seguiré creyendo que el sueño de la Federación Unida de Planetas es tan válido como el sueño de una federación de países, que no quiere decir que los países pierdan su identidad y dejen de ser quienes son, del mismo modo que las regiones no dejan de ser lo que son en los distintos países, que están formados de regiones a veces tremendamente diferentes. Echa un ojo a las diferencias entre Andalucía, Cataluña y Asturias, o a las diferencias entre Silesia y Bavaria, o qué sé yo, a las diferencias de todas las regiones, entre Nueva York y los Apalaches. Pero que es posible tener una política común y un destino común dentro de esa enorme diversidad, y yo creo que se puede llegar a tener. Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.